buenos días a todos los productores de sorgo. Este día les vamos a presentar el tema uso de variedades de ciclo corto, o sea, precoz para reducir el impacto de la variabilidad climática. Mi nombre es Manuel Morales, soy investigador del cultivo de sorgo en la región 3. El sorgo con endosperma blanca con calidad tortillera presenta mejor alternativa al pequeño y mediano productor por su mayor adaptación a los estrés ambientales, donde el maíz presenta problemas de producción, lo que permite mayor seguridad alimentaria a las familias campesinas, a las familias productoras. Por ende, nosotros estamos ayudando en este caso generando variedades con calidad tortillera, variedades blancas, ¿verdad? Y que tengan buena tolerancia al estrés hídrico. En lugares donde las precipitaciones son irregulares, tienen efectos negativos significativos en la producción del maíz. Entonces, el crecimiento poblacional, digamos, de 3.3 anual de nuestro país, requieren mayores cantidades de alimentos para asegurar su subsistencia. El 85% de las familias nicaragüenses de escasos recursos utilizan el grano de sorgo blanco como sustituto de maíz en la elaboración de tortillas, pinol, guisos, atoles y otros derivados, lo que hace que este cultivo sea de una importancia mayúscula en aquellos hogares donde necesitan la alimentación para las familias donde no pueden producir maíz por la escasa precipitación. Por ende, se vuelve importante que nosotros hagamos buena utilización de aquellas variedades que son de ciclo precoz, de ciclo corto y que pueden ayudarnos a producir más y mejor. La selección de las variedades es un factor determinante en la obtención de una buena productividad. Se debe escoger en dependencia de la ecología de la zona a fin de prevenir las pérdidas por exceso de humedad o poca precipitación. A veces sembramos variedades que no toleran mucha precipitación en zonas donde llueve mucho, entonces ocasiona pérdida porque recuerden que el sorgo no es como el maíz que está, digamos, cubierto con la tusa, sino que el grano está expuesto. Entonces, cuando llueve y el grano ya está formado, lo que hace es que se germina. Y donde hay poca precipitación y nosotros seleccionamos variedades, digamos, que van de 100 a 120 días a cosecha, eso se nos vuelve un problema. Entonces ahí debemos de seleccionar variedades que se adapten y que sean de 90 días a cosecha para que este cultivo sea viable y pueda producir con poca precipitación, digamos. La generación de las nuevas variedades mejoradas de sorgo con estabilidad ambiental, rendimiento de grano y estructuras de planta adaptables a los sistemas de producción existentes en el país han obligado al programa de mejoramiento genético a la búsqueda de nuevas estrategias de trabajo que permitan el desarrollo de nuevos genotipos para mejorar la producción. En este caso, nosotros hemos, en el programa, digamos, de mejoramiento genético que tenemos en el CENIA, este, los, los genetistas están haciendo su trabajo para generar variedades que en este caso se adapten al cambio climático, a las zonas donde hay poca precipitación, pero también variedades que rinden mucho más. Por ejemplo, las variedades que tienen de 100 a 120 días tienen mayor potencial de rendimiento porque eso le ayuda a pasar materia seca al grano y por ende van a tener un rendimiento superior. En cambio, aquellas variedades que son precoces, que tienen 90 días, entonces su ciclo corto no les permite, digamos, trasladar mucha materia seca al grano. Por ende, el rendimiento es menor. Pero eso es lo que nos ayuda a nosotros, el hecho de que sea de ciclo corto, porque en aquellas zonas donde las precipitaciones son escasas, entonces eso nos ayuda a que tengamos rendimientos buenos.
Y aquí tenemos las tareas que debemos de hacer para que tengamos buena producción. 40 días antes de hacer la siembra, debemos de muestrear las plagas del suelo. 30 días de preparación de suelo. O sea, 30 días antes ya estamos preparando suelo, ya estamos arando, ya estamos haciendo todo lo que es limpieza. A los 25 días aramos, ¿verdad? El 15 días antes hacemos el primer pase de grada y 7 días el segundo, 7 días antes de sembrar, ¿verdad? Entonces, en el establecimiento del cultivo hacemos la fertilización. Recuerden que es importante fertilizar, digamos. Ya podemos utilizar, digamos, biofertilizantes o podemos utilizar normalmente, pues, químicos, que estamos hablando de 2 quintales de 12-30 días por manzana, ¿verdad? Es muy importante que en el muestreo de plagas determinemos si vamos a hacer control de plagas al suelo. Si acaso hay problema, hay una población alta, o sea, una gallina ciega, como dicen, por metro cuadrado, entonces ya nosotros tenemos que aplicar y ahí aplicamos, digamos, un insecticida al suelo para hacer el control de plagas, ¿verdad? 10 días después del recuento, 10 días después de hacer la siembra, debemos hacer un recuento de plantas para ver si nosotros tenemos la población adecuada, para ver si la germinación fue buena o la siembra no tuvo problemas. Digamos, puede ser que en unas partes nació más o germinó menos, entonces tenemos que hacer el recuento de plantas. También debemos hacer el control de malezas durante los primeros 30 días, porque esos 30 días es la etapa crítica del cultivo, que es cuando él se desarrolla. Entonces, si en esos 30 días nosotros no hacemos el control de maleza, lo que pasa es que este cultivo pierde, digamos, su fortaleza y entonces se nos va quedando zancón, se nos va quedando débil y eso va a redundar en un mal rendimiento, o sea, que va a bajar los rendimientos. Es importante que hagamos siempre el monitoreo de plagas y enfermedades, más que todo en tiempo de lluvia, donde las plagas están latentes, están presentes y además limpiar las rondas, hacer un buen monitoreo, eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos buenos rendimientos. Recuerden que cuando nosotros perdemos área foliar de las plantas, perdemos también rendimiento, porque eso ayuda a la transformación de energía química, de energía lumínica a energía química, y entonces eso nos hace perder, digamos, rendimiento. Les vamos a dar aquí, ¿verdad? Lo que necesitamos, las condiciones para tener una buena plantación. Entonces tenemos que de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar debemos de sembrar. Ahí es, digamos, la altura óptima donde podemos sembrar sorgo. La temperatura anda entre 24 y 30 grados centígrados, ¿verdad? Ahí en esa temperatura la planta se va a desarrollar muy bien, excelente. La precipitación, digamos, va a venir de 350 a 600. Recuerden que tenemos dos tipos de variedades, las variedades de ciclo corto que se adaptan bien a los 350 milímetros, pero también tenemos, digamos, los cultivos que son de 100 a 120 días. Entonces, ahí debemos de sembrar. Por eso es importante que manejemos, digamos, las zonas de precipitación, cuánto cae en nuestra zona, cómo se maneja. Entonces, para que nosotros podamos hacer una buena selección de la variedad que vamos a establecer en nuestra zona. Los suelos van a variar de francos, franco-arenosos a franco-arcillosos. Un pH de 6.5 a 7 y una pendiente que no debe de estar en el rango de 10 a 30%. Es importante esto porque siempre, por lo general, el sorgo lo sembramos en las partes donde son más inhóspitas, o sea, donde ningún cultivo
puede dar ahí. Entonces ahí tiramos la semilla, ahí volamos el sorgo y esperamos que nos dé un buen rendimiento. Pero no es así, nosotros tenemos que estar claros que de 10 a 30% es la pendiente que aguanta el sorgo para que él pueda generar un buen rendimiento. En los rendimientos, digamos, en este caso de nuestras variedades, van a estar en el rango de 60 a 70 quintales por manzana. Recuerden que esto, hablando de estos rendimientos, es que tengamos un buen manejo, un buen manejo. Y por eso es que estamos hablando desde el principio de todas las actividades que deben de irse sumando para tener un buen rendimiento. No es que si hacemos una actividad correcta, entonces ya está, ya vamos a tener un buen rendimiento. Eso no es cierto. Tenemos que tener todas las actividades hechas y hacer un buen itinerario técnico. En este caso hablamos de todas las actividades. El itinerario técnico son las actividades que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo vamos a sembrar? La profundidad debe ser mínimo o máximo de 60 centímetros ya, de profundidad para que tengamos una germinación uniforme y tengamos una buena maduración. Miren, es importante sembrar uniformemente porque cuando el sorgo esté madurando, eso se va a echar de ver porque las plantas que germinaron más tardía van a madurar más tarde. Entonces nos trae un problema porque tengo que estar cosechando un día y después cosechando otro día. Y si yo cosecho con una cosechadora, o sea, a máquina, entonces eso se me va a volver un problema. Entonces tenemos que sembrar uniformemente para que tengamos una maduración uniforme. Las fechas de siembra. Bueno, de primera, nosotros en el Pacífico tenemos del 15 de agosto al 10 de septiembre, digamos, en el Pacífico, una sola siembra, ¿verdad? O sea que estamos hablando de postrera. En la población van a variar, digamos, de 15 a 20 libras por manzana, ¿verdad? Ahí nosotros dependiendo, digamos, el tamaño de la semilla, eso tiene que ver. Y también la población que necesitamos, que queremos tener. Entonces podemos variar de 15 hasta 20 libras por manzana. La fertilización es de 2 quintales, como decíamos anteriormente, de 12 a 30 días, un quintal de urea a los 15 días y otro quintal a los 25 días. Recuerden que cuando hacemos las aplicaciones de nitrógeno, o sea, urea, debemos de aplicarlo con el suelo húmedo, pero además debemos de taparlo porque muchas personas aplican y no tapan. Y recuerden que la urea se volatiliza, entonces debemos de taparla para que tengamos un efecto bueno, para que esto ayude realmente a la productividad del cultivo. Distancia de siembra entre surcos, bueno, van a ser de 18 a 20 centímetros, digamos. Eso va a depender, digamos, este, de la cantidad que querramos tener de plantas por metro. A medida que le ponemos más plantas por metro, o sea, utilizamos más semillas, entonces tenemos que distanciarlo. Pero si tenemos pocas plantas por metro, entonces lo podemos unir más. O sea, eso va a depender, es proporcional, ya cómo lo queremos tener. Porque también recuerden que esto ayuda a que tengamos control de maleza, porque el sorgo es bien benévolo. Cuando él ya cierra calle, se nos acaba el problema de la maleza. Le presentamos la plaga que más nos afecta. Por eso es que tenemos que hacer el monitoreo de las plagas o el recuento de plagas en el suelo antes de sembrar. Aquí tenemos la gallina ciega y tenemos el ciclo completo. Entonces, los que no saben, aquí pueden ver, digamos, en la figura, este chocorrón que es cuando llueve, él sale. En este caso, en estos momentos, digamos, está saliendo y se pega en las lámparas, en los luces, en las bujías. Y muchas personas piensan que es un simple chocorrón. En realidad,
es la gallina ciega, es la madre de la gallina ciega, porque él vuela después y se entierra y pone muchos huevos. Todos los huevos cuando eclosionan hacen daño a nuestros cultivos y se comen. ¿Por qué? Porque cortan las raíces. Entonces necesitamos, digamos, que se tenga en cuenta que esta es la gallina ciega y nos va a hacer daño pues en nuestro cultivo. Entonces aquí les presento el ciclo para que ustedes vean cómo es y ustedes la conozcan y puedan ayudar a controlar, digamos, con diferentes trampas que hay, se puede bajar la población y a lo mejor no aplicar, digamos, el insecticida, pero eso va a depender, digamos, de cómo nosotros lo controlemos. Este otro de las plagas que nos baja realmente el, el rendimiento, porque cuando nos mata las raíces, se corta las raíces, mata la planta, y es el gusano alambre, ¿verdad? Y ahí pueden observar el daño que hace la raíz y también el adulto. Y la plaga más violenta, pues que tenemos, más problemática, que es el cogollero. Entonces les presentamos aquí su ciclo, igual que la gallina ciega, aquí está el adulto y él, digamos, vuela y pone los huevos. En ese momento, si nosotros hacemos un recuento de plaga o estamos monitoreando, podemos hacer un manual, un control más rápido porque podemos matar aquellas larvitas que están comenzando a eclosionar y evitamos mucho daño. Pero eso necesita un monitoreo. Y aquí ya, digamos, pueden observar el daño que hace en la planta. Eh, entonces, ¿cómo podemos controlarlo? Hombre, cuando él está muy pequeño, es bien susceptible, digamos, a cualquier insecticida que apliquemos, que lo apliquemos bien, sí. Recuerden que todas estas larvas van a estar por debajo de la hoja. Tenemos un problema. Por lo general, nosotros aplicamos y hacemos las aplicaciones en el aire y entonces viene y cae, digamos, arriba de la hoja y ellos están debajo de la hoja. Entonces ellos no se mueren. Tenemos que aprender a hacer las aplicaciones. Siempre hay que recordar que van a estar debajo de las hojas. Entonces ahí es donde se debe de aplicar y se debe de hacer una buena aplicación sin hacerlo en carrera, sin hacerlo después de las 9. Tiene que ser temprano, de las 6 a las 8, más tarde hasta las 9, ¿ya? Porque en ese momento ellos están susceptibles y no dejarlo que se llegue a pasar hasta el cogollo. Y cuando él se pasa al cogollo, se nos vuelve un problema muy serio, en verdad. Y más cuando él ya tiene muchos días y no lo matamos, entonces lo que pasa es que se vuelve bien cuerudo, se introduce más al fondo de la planta y al final realmente no los logra matar la planta. Entonces nos baja totalmente el rendimiento y hay cultivos que pierden hasta 40, hasta 50% de su rendimiento por el daño de cojollero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y recuerden que cuando están más susceptibles es cuando ellos están en larvas bien pequeños. Entonces ahí es donde debemos aprovechar. Ya cuando ellos ya están, digamos, en el cogollo, ya no lo podemos controlar con un insecticida, digamos, y las bombas. Entonces, lo que hacemos es que podemos utilizar, digamos, unos 100 cc de Lorsban, digamos, en 2 litros de agua o 2 galones de agua, perdón, y podemos aplicarlo a una lata de arena. Entonces, en una lata de arena sin que gotee, entonces, cuando ya está húmedo, entonces podemos aplicarlo al cogollo y entonces ahí va a ser muy efectivo, ¿ya? Entonces es la manera más efectiva sin llegar, digamos, a tener que comprar el granulado, porque el que puede comprar y puede utilizar insecticida granulado. Ok, y les vamos a presentar aquí
Otra de las plagas, digamos que es bien, nos baja los rendimientos bastante, que es la mosquita de la panoja. Debemos de conocer, digamos, de esta plaga porque a veces no la vemos y si nosotros no la monitoreamos, no nos vamos a dar cuenta. Esto se hace al momento que comienza a florecer el sorgo, porque ella puede estar, digamos, en otros rastrojos que pueden haber quedado, o si no en el Johnson, que es un zacate donde ella sobrevive. Entonces, las larvas se alimentan del ovario del grano, digamos, y entonces el resultado es que cuando el grano está en formación, y decimos, como decimos nosotros, en agüita, lo que hace es que ella pone el huevo cuando está la floración, lo pone ahí el huevo. Cuando ya el grano está en agüita, entonces ese gusanito que nació del huevo se alimenta de ese grano que está en formación y entonces nos ocasiona pérdida desde el 50 hasta el 100%. Se debe realizar un recuento cada 3 días desde que inicia la floración y si se aplica cuando hay una mosquita por panoja, porque ella es muy agresiva y entonces nos va a ocasionar demasiadas pérdidas, entonces tenemos que estar atentos. Entonces, medidas que se aplican, tener una floración uniforme, respetar las fechas de siembra. Es bueno tener, como decíamos anteriormente, una floración uniforme porque también vamos a tener una maduración uniforme, pero también eso nos permite, cuando tenemos una floración uniforme, hacer pocas aplicaciones para controlar la mosquita, porque cuando ya el grano ya se formó, ya no puede hacer nada. Entonces, podemos hacer un control, digamos, de dos aplicaciones, 3 aplicaciones, pero si tenemos plantas que están, digamos, todavía floreciendo, vamos a tener que hacer otra aplicación y otra aplicación. Entonces debemos de tener una variedad. Primero, que sea la floración uniforme. También al momento de sembrar, ya les decíamos nosotros que tiene que ser una siembra uniforme. Destruir las plantas hospederas es una buena alternativa, como Sacante Johnson y el rastrojo. Aplicar insecticida únicamente al detectar los adultos en etapa de floración y sobre todo hacer el control de las malezas y los rastrojos, que como estábamos diciendo. La plaga también del chinche pata de hoja nos hace daño porque él succiona el grano que, digamos, está todavía lechoso. Entonces nos hace daño y nos baja los rendimientos. Entonces tenemos que hacer una aplicación. Entonces nosotros hemos aplicado ajo con chile y cebolla y también hemos aplicado Lorban 30 cc por bombada. Esta es una forma de hacer un recuento que nosotros lo hemos utilizado y lo recomendamos, digamos, porque es muy simple, ¿verdad? Y entonces se realizan um, cinco estaciones, ¿verdad? Con 5 plantas, con 20 plantas, perdón, 5 estaciones con 20 plantas que suman 100. Entonces, al final, el número de plantas que esté dañado, entonces ese es el porcentaje. Si salen 6 plantas dañadas, hay un 6%. Si salen 50 dañadas, es un 50%. Entonces, es una forma rápida. ¿Ya? Aquí tenemos una enfermedad, digamos, que nos hace daño, pero en la realidad, en el sorgo, es muy difícil que estas enfermedades nos dañen realmente nuestros cultivos. Las variedades que nosotros estamos generando realmente no son susceptibles a estas enfermedades. Les da, pero no baja tanto los rendimientos. Se las presentamos para que las conozcan porque es bueno que ustedes conozcan también. Una de las enfermedades que sí nos va a hacer daño es el Fusarium muliniforme, porque este es un tipo de hongo que daña el grano. Entonces tenemos que estar atentos cuando nosotros estemos monitoreando las plagas de la panoja, también monitorear esta enfermedad.
Aquí les presentamos, digamos, cómo se preparan algunos bioplaguicidas y las trampas que podemos utilizar también para controlar las diferentes plagas que nos pueden atacar en el sorgo. Y les traemos esto porque es una nueva plaga que le estaremos hablando en el futuro de, eh, es el pulgón amarillo del sorgo, ¿verdad? Y les queremos decir que cuando el pulgón amarillo del sorgo, que es una plaga nueva, está en el follaje, es peligroso que nosotros le demos al ganado. Por lo general nosotros utilizamos el rastrojo para dárselo al ganado, pero tenemos que tener cuidado cuando hay el pulgón amarillo, porque esto puede intoxicar a al ganado, porque este pulgón amarillo lo que hace es que produce una sustancia, ¿verdad? Que es la que hace que se mueran las hojas y esta sustancia se vuelve tóxica para el ganado. Entonces debemos de tener cuidado. Una de las variedades más importantes que nosotros tenemos, digamos, es la Intasenia, que tiene 65-70 días de floración, ¿verdad? Y cosecha de 110 a 120 días. Es muy bonito su grano, muy bueno porque es un grano, digamos, bastante blanco y nos sirve mucho para hacer pinol, tortillas, todo tipo de alimento. Entonces, es una de las variedades que nosotros las recomendamos y además es muy tolerante, resistente a los tipos de plagas, a enfermedades, perdón, que se les puede presentar. El pinolero, que es una de las variedades insignes del INTA, ¿verdad? Que es muy bueno, muy rendidor, lo mismo de 100 días a 120 días. Y estamos presentando la variedad tortillero precoz, que es una de las variedades que se adapta muy bien al cambio climático de 90 a 95 días, digamos, a cosecha. Es blanco, ¿verdad? Y produce 55 quintales por manzana. Vean ahí él se adapta bien en 3.500 milímetros, ¿verdad? De precipitación. Entonces, eso ayuda, digamos. Y todas las variedades que tengan características, aquí le presentamos tortillero precoz, pero existen otras variedades, digamos, que tiene el INTA, para que ustedes escojan las variedades. Deben de saber, digamos, qué tipo de variedades podemos utilizar en nuestro suelo, en nuestro terreno, en nuestra zona. Es importante eso, porque no siembren, digamos, pinolero o intasenia o una variedad que va más de 100 días en una zona donde la precipitación es escasa. ¿Por qué? Porque los rendimientos van a ser malos. Entonces tenemos que sembrar uno de 90 a 95 días. Ya, ese es el periodo recomendado donde las precipitaciones son de 3.500 milímetros y eso nos va a ayudar a tener buenos rendimientos. Gracias.